Chicos, bienvenidos a F-Total. La escudería Ferrari sufrió un durísimo revés en sus aspiraciones al Mundial 2026 durante el fin de semana del Gran Premio de Hungría, del cual ahora tenemos detalles reveladores, al menos para una parte. Y hablamos del rendimiento puro del SF26. El viernes dominaron a placer los entrenamientos libres y se ilusionaron con un gran bocado al campeonato antes del parón veraniego, pero todo se tornó en una pesadilla desde el sábado. En primer lugar, por una mayor vulnerabilidad deportiva que fue evidente. E informa el medio Autoracer que no fue casualidad, y es que el problema mecánico de Leclerc al término de los entrenamientos libres 1 tuvo graves consecuencias para el desenlace del resto del fin de semana. Encendió todas las alarmas en el garaje rojo y tras los análisis pertinentes se vieron obligados a modificar la configuración de ambos monoplazas para protegerse ante un inconveniente que podía hacer peligrar su participación en Budapest y que señalan que es algo que ya había aparecido en los test de pretemporada, aunque no se ha detallado con exactitud de qué se trata. Pero sí las consecuencias, esta solución de emergencia, estas concesiones en la configuración, se llevaron por delante una parte importante del rendimiento puro que había demostrado hasta ese momento el SF26, alterando su balance para la clasificación como para la carrera. Seguía siendo imponente en el último sector, eso nunca cambió, pero globalmente no era aquella máquina dominante que parecía al inicio del Gran Premio. Aunque lo que no tiene explicación es la operatividad de Ferrari, son las oportunidades perdidas. Porque el SF26, a pesar de esto, tenía potencial suficiente para obtener la pole y la victoria, especialmente en manos de Lewis Hamilton, que sigue sintiendo muy cómodo a bordo de esta generación de monoplazas. Los dos Ferrari no fueron capaces de mejorar su último intento en la Q3 cuando iban a por el doblete, viéndose sorprendidos por Norris, que batió a Lewis por solamente 12 milésimas. A Hamilton no le informaron correctamente al paso por línea de meta que venía por detrás Oscar Piastri, al que bloqueó recibiendo 3 puestos en la parrilla de salida. Leclerc tuvo una partida desastrosa ahí, perdiendo 3 posiciones en los primeros metros. Hamilton se vio atrapado detrás de Verstappen y cuando pudo superarlo en su primera parada para lanzarse a por los McLaren, dejó un hueco enorme, en un error teniendo en cuenta contra quién te estás enfrentando, contra Max Verstappen, que aprovechó para seguir martirizándole el resto de la prueba. Se equivocaron estratégicamente, metiendo a sus dos coches en boxes bajo el Virtual Safety Car, a falta de pocas vueltas para el final, sin motivo alguno, porque Verstappen no venía con ritmo, ni un diferencial de gomas lo suficientemente importante. Era un blando ya muy utilizado contra un duro. Se estaban equilibrando poco a poco. Y una cosa es llegar, otra cosa es adelantar. Muy probablemente no lo hubiera hecho, habiéndose adueñado al menos del segundo lugar, limitando daños. Lewis superó ahí en esa llamada por 0,1 km/h la velocidad del pit lane, siendo sancionado con 5 segundos por la FIA, saliendo del carril de boxes justamente escasos centímetros por detrás de Antonelli, al que tuvo que dejar pasar y lo estuvo reteniendo. Un puñetero desastre, como reconoció el propio Federico Vasseur. Todo lo que se podía hacer se hizo mal. Se vieron limitados por esos problemas citados del viernes al sábado, sí. Aún así tenían oportunidad, velocidad para ganar, meter sus dos coches al podio y pegar un bocado al campeonato también, y lo dejaron escapar por una sucesión de errores inadmisibles para un equipo de la entidad de Ferrari y que aspira a este campeonato del mundo. Permiten a Mercedes y Antonelli salir indemnes de un feudo que era muy peligroso para ellos. Oportunidades perdidas que pueden ser la diferencia entre poder luchar o no por este Mundial 2026. Y por si Ferrari no tuviera suficiente con haberse disparado en el pie durante el Gran Premio de Hungría, atención a lo que puede venir por delante. Su gran ofensiva para la segunda mitad del año podría encontrarse en Monza con una respuesta de Mercedes facilitada por uno de los sistemas más controvertidos y absurdos que ha ideado la FIA en estos últimos años, el famoso ADUO. Ese mecanismo, ese sistema que, recordemos, nació con una intención perfectamente comprensible: evitar que uno de los fabricantes acertara a las primeras de cambio con esta nueva arquitectura, como sucedió en 2014 con Mercedes, adquiriera una ventaja imposible de recuperar y condenara a sus rivales a invertir cantidades ingentes de dinero durante 5, 6, 7 temporadas antes de alcanzar una mínima convergencia. El ADUO debía ser una vía de recuperación, una ayuda para que los fabricantes
más retrasados pudieran disponer de más presupuesto, más horas en el banco de pruebas y nuevas oportunidades de homologación, es decir, presentar nuevas especificaciones con mejoras de rendimiento con las que cerrar esa brecha en menos tiempo y con un coste más razonable, algo que en la teoría es una cosa, pero en la práctica está siendo una chapuza de proporciones bíblicas por la cuestionable precisión en las pruebas ideadas por el ente regulador y el foco, que es solamente la parte térmica. Eso es lo único que se mide en una Fórmula 1 de 2026, mitad térmica, mitad eléctrica, que estamos sufriendo en nuestras propias carnes. La propia federación reconoce que esta medición no es representativa del potencial global de una unidad de potencia en la que pues, el sistema eléctrico, la recuperación de energía, su despliegue, la electrónica, refrigeración, fiabilidad e integración con el monoplaza tienen una importancia gigantesca. Entonces, vamos a ver, si tú reconoces esto, ¿cómo pretendes que se lleve esa teoría a la práctica de un modo exitoso? Pues así está saliendo. La FIA determinó que Red Bull, en la anterior medición del ADUO, después de los 6 primeros grandes premios, tenía el mejor motor de combustión interna, pero no solo eso, sino que dejaba a Mercedes a más de un 2% de distancia. Esto da la oportunidad de forma automática a los de Brackley de estrenar una nueva especificación con mejoras de rendimiento este 2026 y otra más en 2027. Toto Wolff se recochineaba, como ya comentamos después del Gran Premio de Bélgica, reconociendo sin tapujos que Mercedes tenía la mejor unidad de potencia de toda la parrilla, que encima va a poder ser mejorada gracias a este sistema y la FIA. Algo que va en contra, claramente, del espíritu con el que se ideó este sistema, haciéndolo no solamente inútil, sino capaz de alterar la competición de un modo muy artificial, más allá de lo estipulado previamente. Obviamente, si uno tiene la capacidad de mejorar y otro no, pero es la idea que han acordado todos. Y los de Toto Wolff van a explotar la inoperancia de la FIA hasta dejarlos secos para impulsar aún más sus opciones de recuperar el cetro de la Fórmula 1. En un principio, desde Brisworth se deslizó que Mercedes podría reservar su oportunidad de desarrollo directamente para 2027, es decir, no estrenar una nueva especificación este 2026, sino destinar todo el tiempo, recursos, producción para la de 2027. Pero la lucha por el título y la ofensiva que está preparando Ferrari habría alterado dichos planes. Las últimas informaciones llegadas desde Motorsport Italia apuntan a que los de la estrella estarían trabajando en una evolución de su unidad de potencia, del llamado internamente M17, para responder ya en el Gran Premio de Italia, con cambios en la combustión, el turbo y un nuevo combustible desarrollado junto a Petronas. El objetivo sería, obviamente, aumentar el rendimiento y suavizar su entrega en la zona de altas revoluciones, reforzando una fiabilidad que ha provocado varios quebraderos de cabeza durante este año, como hemos podido comprobar. La posibilidad que se está barajando sería estrenarla con Antonelli, ya que Kimi ha utilizado todos los elementos que estaban permitidos. La próxima, que llegará tarde o temprano, no va a poder terminar con lo que tiene en la recámara el resto de la temporada, tendrá que asumir una penalización en la parrilla. Y Monza, más una mejora en la unidad de potencia, es de esos circuitos donde una sanción pues resulta menos dolorosa por la facilidad que hay para adelantar y por la importancia que tiene dicha potencia. Todavía no está confirmado que Mercedes vaya a hacerlo, pero es revelador que la mejor unidad de potencia de la parrilla pueda utilizar un mecanismo concebido para ayudar a los fabricantes más retrasados como respuesta directa a la ofensiva de Ferrari, para seguir dejándolos atrás, cuando el cometido del ADUO debería ser, teóricamente, que converjan. Y cuando el propio Toto Wolff reconoce que ya posee la unidad de potencia más potente de toda la parrilla, y a principio de temporada incluso pues señalaba al ADUO como algo injusto, porque iba a reducir su ventaja. Ahora ya, pues obviamente no le parece tan mal. La FIA quería acelerar la convergencia, contener los costes, pero puede terminar consiguiendo todo lo contrario. Una sucesión de evoluciones entre los grandes fabricantes, cada una provocando la siguiente, mientras todos continúan invirtiendo para perseguir una referencia que se supone que es Mercedes y que no va a dejar de moverse. Ferrari llegará a Monza con una de sus armas más importantes para intentar volver a golpear el campeonato, ya hablaremos de ello detenidamente. Su segunda y última unidad de potencia con mejoras de rendimiento, y según la idea preliminar del ADU, esto sería lo lógico. Mercedes, que es la referencia mecánica, debería dejar de serlo con el paso del tiempo, o al menos dejar de serlo con tanta autoridad.
siendo la parte final de 2026 un punto de mayor igualdad respecto a lo visto al principio de temporada, tras el estreno de varias especificaciones mejoradas por el resto de fabricantes, pero por su ridícula implementación propician que pueda aprovecharse de un sistema de recuperación para mantener precisamente lo que venía a paliar, su dominio mecánico evidente. Y eso no acaba aquí, no acaba en 2026, se puede alargar a 2027 porque Mercedes podrá volver a estrenar a principios del año que viene una nueva especificación con mejoras de rendimiento. Y ya se está empezando a rumorear que la segunda evaluación del lado, que ha terminado ya contabilizando los últimos 6 grandes premios y que se anunciará, o debería comunicarse al menos a los fabricantes antes del Gran Premio de los Países Bajos. Esto no tendría mucho sentido, sería un escándalo. Ahora sí, Mercedes saldría como la referencia y a Red Bull se le daría acceso al lado por estar a más de un 2%. Aunque veremos, habrá que confirmar esto, pero independientemente de ello, vaya tomadura de pelo. Pero bueno, a estas alturas, ¿cómo sorprendernos? Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.